La autoestima es el conjunto de creencias, percepciones, evaluaciones, juicios que una persona tiene sobre sí misma, abarcando su apariencia. Habilidades y personalidad. Implica Cómo nos valoramos, aceptamos, respetamos, influyendo directamente en nuestro bienestar emocional. confianza y capacidad para superar retos. Se construye a lo largo de la vida, mediante experiencias y aprendizajes día a día. Es la imagen racional y mental que tienes de ti mismo. Reconocer virtudes y defectos sin juzgarse severamente también es un sentimiento de valía. Creer que eres una persona valiosa y merecedora de respeto puede variar según las experiencias, aprendizajes y contextos de la vida. La alta o sana, donde las personas se sienten bien consigo mismas, valoran sus logros, reconocen errores sin desmoronarse y tienen menos miedo al fracaso. La baja se caracteriza por la inseguridad, un diálogo interior negativo, dificultad para tomar decisiones sin miedo a la desaprobación social. Una autoestima equilibrada es esencial para la salud mental, permitiendo la resiliencia ante las adversidades, la capacidad de poner límites y una mayor felicidad general, basado en la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias vividas. En términos sencillos es el amor propio y el valor que nos otorgamos como individuos. La autoestima no depende de cómo los otros te ven ni cómo te tratan, se trata de cómo te ves A ti mismo y quién eres realmente. La autoestima no depende de cómo los otros te ven ni cómo te tratan, se trata de cómo te ves A ti mismo y quién eres realmente. Se define brevemente como la estima o consideración de sí mismo, las creencias y el concepto que tenemos sobre nuestra propia personalidad, el autoconcepto, valor que nos damos y cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo nos comportamos y las decisiones que tomamos. Basándonos en nuestra autovaloración, la forma en que nos valoramos puede variar según el contexto o el momento de la vida, donde se caracteriza por la confianza en las capacidades propias, un diálogo interno positivo y la capacidad de afrontar retos con seguridad. Pero baja implica dificultades para reconocer el valor personal, un enfoque excesivo en los defectos y miedo al rechazo o al error. La autoestima vulnerable es aquella que salta en momentos de éxito, pero se derrumba fácilmente ante las críticas o el fracaso. La autoestima no depende de cómo los otros te ven ni cómo te tratan, se trata de cómo te ves A ti mismo y quién eres realmente. La autoestima no depende de cómo los otros te ven ni cómo te tratan, se trata de cómo te ves A ti mismo y quién eres realmente. Hay una parte de la autoestima que muchos no conocen y tampoco de ella hablan. Se define como una autovaloración equilibrada y humilde, fundamentada no en el orgullo personal, sino en la identidad como hijos de Dios. Se basa en conocer el valor propio a los ojos de Dios, reconociendo limitaciones y dones, donde la verdadera valía no proviene de logros personales, sino de ser creación de Dios y amado por Él, donde se diferencia la humildad del orgullo, donde advierte contra la altivez. No pienses de ti mismo más de lo que debes hacer, promoviendo una visión moderada y realista sin llegar a la autoestima excesivamente alta hasta tener orgullo ni baja que te lleve a la indignidad, sino reconocerse capaz en Dios. La valoración propia no para el egoísmo, con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No se basa en logros personales, sino en la confianza en cómo Dios te ve. La autoestima no depende de cómo los otros te ven ni cómo te tratan, se trata de cómo te ves A ti mismo y quién eres realmente. La autopercepción, Sentimientos y logros personales en la identidad en Cristo y el valor otorgado por el Creador. La búsqueda excesiva de autoestima puede derivar en egocentrismo si sustituye la dependencia de Dios. El valor humano nace de haber sido creado a imagen de Dios. Cada persona es admirable. el valor de una persona es tan alto que Cristo por ella murió, otorgándole una dignidad que no depende de factores externos. Se aconseja que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener, sino que piense de sí con sensatez. Presupone un cuidado y aprecio sano por la propia vida como base para servir a los demás, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, donde el individuo se acepta y se valora
porque reconoce que es amado y diseñado con un propósito por Dios. Esa autoestima es inquebrantable, no importando las críticas, los señalamientos, jamás será corrompida. Esa es la que yo tengo en mi vida, ¿y tú?